Un RPA consiste en robotizar un proceso o un proyecto que se hace en una compañía, ya sea un proceso grande, pequeño, repetitivo o un proceso que se aplique unas cuantas veces al mes, y eso realmente ya depende del negocio, pero pues básicamente consiste en robotizar un proceso y hacer que ya no dependa de una persona o de un sistema que lo haga, sino un robot que se encargue de ejecutar todas las actividades que conlleve el proceso. Independientemente del proceso o la industria, vamos a estar entendiendo robotización de un proceso como todo lo que consiste en automatizar cualquier cosa que tengan en una compañía para ejecutar humanamente, en este caso. Estas automatizaciones, a la vez que generan, obviamente, el no uso de un personal humano, generan otros beneficios para cualquier proceso. Entonces acá tenemos que un proceso va a ahorrar tiempo. ¿Por qué? Porque una persona normalmente se va a demorar un poco más, porque una persona tiene que ir al baño, una persona debe almorzar, una persona debe hacer cosas humanas, entre lo que un robot no va a hacer. Entonces un robot va a empezar desde el punto inicial hasta el punto final sin detenerse, a menos, claro, pues que ocurra algo que impida la ejecución correcta del robot. Sin embargo, si no existe ninguna de estas, el bot va a funcionar correctamente, va a generar su resultado correctamente, y claramente pues el tiempo de proceso va a ser muy inferior. Además de que obviamente también vamos a estar trabajando con procesos robotizados que son más rápidos, más ágiles, hacen cálculos rápidos y exactos. Entonces depende del negocio, pero claramente un robot va a procesar mucho más rápido la información. Eso a su vez pues, va a eliminar los errores humanos, aumenta la seguridad de los procesos, porque no hay un humano que vaya a interferir con data o que vaya a conocer información privilegiada. Eh, Obviamente aumenta el cumplimiento. Esto se deriva pues, a lo que ya he dicho en tiempos. El cumplimiento va a mejorar bastante, el cumplimiento de los procesos, y en cuanto a exactitud también del procesamiento de información, pues va a generar un aumento de cumplimiento muchísimo más grande. Y finalmente, pues la satisfacción del empleado, aquí a lo que se refiere es básicamente a que un empleado que quizás se esté enfocando en una tarea que no le corresponde, porque normalmente ocurre que sacan empleados de un área para que ayuden o apoyen un proceso porque es largo, tedioso, repetitivo, bueno, una cantidad de cosas diferentes. Entonces, definitivamente ayuda a mejorar demasiado la satisfacción de cualquier empleado, entre muchísimos otros beneficios, ¿no? No es que vamos a limitarnos a algunos beneficios, y hay diferentes beneficios dependiendo del negocio o de la industria. Un RPA en la industria legal, pues listo, ¿cómo se podría aplicar? Vendría siendo un proceso donde tenemos que empezar a determinar qué tipo de proyectos tenemos en la compañía o tendríamos como tal en una empresa donde tengamos un sistema legal, donde se trabaje con derecho o demás. Y la idea es ir implementando diferentes tecnologías. A lo largo pues, del tiempo, diferentes industrias están constantemente generando cambios, aumentando la proactividad de sus empresas, y esto lo están haciendo por medio de la tecnología. Están implementando diferentes tecnologías con el fin precisamente de dar un mejor resultado al usuario final. Un ejemplo de esto, una firma británica que hace poco anunció el lanzamiento a nivel mundial de una aplicación de inteligencia artificial que la bautizaron como Harvey, y esta permite crear documentos legales en diferentes idiomas, se especializan en distintas áreas de derecho. Pues esto genera obviamente mucha rentabilidad a sus clientes y más exactitud a la hora de la determinación de un proceso. Entonces, es muy importante que las empresas constantemente estén añadiendo diferentes tecnologías a su industria, y la industria legal no es la excepción. En la industria legal también tenemos muchísimas cosas donde aplicarlos. Realmente es cuestión más de un análisis como tal de qué realmente en el área es necesario automatizar y darnos cuenta de los pros y los contras. ¿Cómo se pueden automatizar los procesos legales? Los procesos legales se pueden automatizar, como mencioné anteriormente. Hay muchas formas. Una de ellas es la inteligencia artificial, que es algo que en este momento está pegando bastante fuerte. Y otra es la estandarización de las actividades repetitivas. Entonces es lo que mencionábamos anteriormente, donde determinamos que un proyecto puede ser automatizado, dado que es una tarea muy repetitiva, es una tarea que agota bastante, que consume bastante tiempo, bastante personal, y que, si vamos a ver, no es una actividad que requiera realmente un humano como tal, porque es una actividad larga y tediosa, pero no es una actividad que no puede hacer un bot, que no puede automatizar un bot, porque no es una actividad de toma de decisiones, sino que es algo que constantemente están repitiendo,
y es más la cantidad de cosas que hay que hacer que el tiempo que hay para entregarle esas actividades. Entonces acá podríamos ofrecer la estandarización de un proceso de estos para que un bot sea implementado como tal, que es lo que dice en el siguiente punto, que es qué procesos pueden ser automatizables. Entonces se decide entre aquellos que tengan una alta demanda pero que requieren un bajo nivel de análisis y aquellos que tienen baja demanda pero pueden generar mayor impacto en el cliente. Entonces viene siendo más una cuestión de analizar los procesos y definir qué proceso puede o no puede ser automatizado, o más que poder, más bien qué beneficios nos otorgaría, que no son únicamente económicos. Los beneficios que nos entrega un bot no necesariamente tienen que ser económicos, porque recordemos que hay unos procesos que son de alto impacto, que no generan como tal un retorno económico, pero sí generan otro tipo de impacto de beneficio a la compañía. ¿Cuáles son las ventajas de la automatización de procesos? La automatización de procesos legales puede generar las siguientes ventajas: el aumento de productividad y eficiencia, que esto es algo que podemos generar porque, claro, tenemos un bot trabajando 24/7 si es necesario. Tiene eficiencia porque constantemente está ejecutando un proceso y no fallando, no cometiendo errores, no se está levantando de su puesto de trabajo para hacer X actividades, sino que está directamente trabajando todo el tiempo en el proceso. Esto va a reducir el tiempo de los trabajos, va a tener una respuesta más rápida para el área que lo requiera o cliente final que requiera el destino como tal del proceso que se está haciendo. La conservación de información, la posibilidad de proporcionar un servicio especializado en temas de mayor complejidad e impacto, porque claro, esos bots están dispuestos a procesar cualquier actividad que tengan que hacer. Es más cuestión realmente del análisis previo que se haya hecho en el proceso y la implementación. Y aquí pues tenemos un caso de uso sencillo entre una cantidad enorme de casos de uso que, como mencioné anteriormente, es una cuestión de simplemente analizar en dónde podemos ir y aplicar una automatización de procesos. Entonces un caso sencillo sería la redacción de un contrato de prestación de servicios. Entonces estas cartas de compromiso son un documento en que la empresa de auditoría se responsabiliza de cumplir con lo presentado, con propuestas técnicas, y pues una vez se aceptan pueden cambiar el compromiso que se establece. Entonces, básicamente, lo que decimos en este caso de uso es que se crean ya para este tipo de casos unas plantillas con la finalidad de que sea un poco más óptimo, más rápido, porque como son casos repetitivos y todo el tiempo estamos, o bueno, en este caso, la industria legal constantemente está haciendo este tipo de contratos, redactando este tipo de contratos, pues genera eso, que tenga que crear plantillas para poder hacer un proceso un poco más rápido, porque es bastante de lo mismo la mayoría de las veces. En este punto es un buen ejemplo de cómo podríamos implementar un bot en este tema de la industria legal para que redacte esos contratos y finalmente pues haga con ellos lo que requiera el cliente o la lógica de negocio como tal. Otros varios casos de uso a nivel de documentación, la automatización está bastante avanzada, entonces puede leer documentos, procesar la información según corresponda en diferentes plataformas, envío de notificaciones a diferentes clientes, áreas, identificación de firmas dentro de documentos, que es otro caso de uso. La identificación de un documento firmado para la finalización de un proceso. Entonces la industria legal es una industria que tiene muchísimo por donde aplicar automatización y es una industria que constantemente, como muchas otras, está precisamente buscando la transformación de las compañías a partir de la tecnología que existe, y esto es una excelente forma de facilitarle a la compañía cualquier tipo de acción.